Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. ¿Qué tal, familia Betel Internacional en Dallas, Texas? Mi nombre es Joymer Serrano, encargado de la iglesia del Centro Cristiano aquí en San Cristóbal, Venezuela, de repartir estas cajas llenas de amor, de mercado, gracias al aporte que ustedes han dado para las misiones aquí en Venezuela y apoyar a los misioneros y la gente necesitada. Esto es producto gracias a su aporte. Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. Una iglesia familiar. Alcanzando al perdido, restaurando al caído y estableciendo vidas en Cristo. Muchas gracias a la iglesia Betel Internacional por su solidaridad. El Señor les bendiga, amados hermanos, familia Betel Internacional, todos los que nos dan el privilegio de llegar hasta sus hogares. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo han estado? ¿Cuántos han recibido el regalo de Dios este día? El regalo de su paz, de su amor, el regalo de su presencia. Qué maravilloso es poder contar con la presencia del Señor en nuestros días, en los momentos en que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu presencia y porque tú eres real en nuestra vida. Les damos la más cordial bienvenida y yo les invito a que usted comparta este devocional con sus amigos, con su familia, con todos sus contactos. Queremos que la palabra del Señor corra y llegue hasta donde está la necesidad. No queremos quedarnos solo nosotros con ella. Queremos bendecir a alguien más. Y les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas. Bendecidos sean todos los que nos están escuchando a través de los Estados Unidos, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en Centroamérica, Sudamérica y hasta donde llegue esto, hasta donde el Señor lo lleve, porque ese es el propósito de Dios. Saludamos a todos los radioyentes que están conectados, ya sea por Facebook o nada más escuchando en la radio, como la radio Dios habla hoy, que cubre Austin y Round Rock, Texas, la 94.1 FM. Bendecidos hermanos, les saludamos. Radio Visión, que cubre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México, la 105.5 FM. Bendecidos hermanos, también los de Radio Libertad que nos escuchan allá en Liberal, Kansas, en la 105.1, bendiciones amados, y la radio La Voz en la 100.1 FM que cubre allá en México, Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Y claro, Radio Nueva Visión 360, 87.7 en la ciudad de Victorville, California. Bendiciones hermanos, gracias, muchas gracias por abrirnos las puertas. Es nuestro privilegio poder llegar a ustedes. Oramos que esta palabra sea de bendición para ustedes, que les pueda animar, que les pueda orientar, que les pueda guiar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y yo creo que esta palabra de esta noche va a ser eficaz para nuestras vidas. Hoy les invito a que continuemos estudiando, mirando de víctima a victorioso, como una persona que ha sido víctima de circunstancias por otras personas, por sus propias decisiones, de una manera fortuita, puede moverse de esa situación, de esa mentalidad de víctima y llegar a ser victorioso, que para eso el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Él ya ganó nuestra victoria. Tenemos que nosotros gozarla, tomarla, creerla, poseerla, y no vivir con una mentalidad de víctima, que es lo que el enemigo ha tratado desde el principio de los tiempos. Puso en Adán y Eva esa mentalidad de víctima. No, Dios no quiere que ustedes sean felices. Él no quiere que ustedes sepan todo. Por eso les prohibió y comenzó a trabajar en las mentes desde Adán y Eva, y ha seguido a través de la historia. Pero les digo algo, les recuerdo, el enemigo está vencido y nosotros tenemos armas poderosas para vencerlo. No nos vamos a dejar guiar. Y si algo nos ha sucedido, si ya sabemos que fuimos víctimas de algo, de alguien, ya sabiéndolo, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para movernos de esa mentalidad. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro 5:6, algo muy clave para todos los que quieren moverse, de dejar de ser víctimas y ser victorioso. La Biblia dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere exaltarte.
Dios quiere bendecirte, quiere que seas transformado de víctima a victorioso. Y esto es algo que nosotros queremos aprender y dejar plasmado en sus corazones. El Espíritu Santo quiere plasmar, quiere sellar esto en sus vidas. No puede usted continuar siendo víctima, o quizá alguien que usted conoce, vaya y compártale esta palabra, porque una víctima padece, se duele, padece constantemente por su culpa, por sus decisiones que ha tomado, porque alguien más la victimizó, o de una manera fortuita, dijimos, inesperado, un accidente, qué sé yo. Pero esa persona que es víctima es fácil de engañar y es presa fácil y vive a merced de las circunstancias. Usted y yo no fuimos diseñados para vivir a merced de las circunstancias, sino en victoria en el nombre de Jesús. Vivir en victoria no quiere decir que no vamos a tener problemas o necesidades. Claro, hay victoria porque vencimos un problema. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hemos visto diferentes personajes. La Biblia no es condenada. Qué tremendo. Y hoy vamos a ver uno más. Les decía ayer y les prometí que vamos a hablar acerca de David. Todos estos personajes son un gran ejemplo para nosotros. Ejemplo de no seguir y ejemplo a seguir. Y la Biblia nos dice cómo hacerlo. La Biblia nos da grandes instrucciones cómo nosotros podemos hacerlo. Y hoy vamos a ver a un gran personaje conocido como el dulce cantor de Israel, como el varón conforme al corazón de Dios, un bohemio, un artista, un escritor, un compositor, valiente, guapo. ¡Wow! ¿Sabe que la gente de Dios no es fea? Feo el diablo, amados. Así que dele gracias a Dios por su vida. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de David. David. Hay grandes lecciones en la vida de David. No, podríamos pasar meses hablando de él, así como de los demás personajes. Pero David tiene mucho que enseñarnos. Hay grandes lecciones que podemos aprender respecto a David y la manera como él venció la mentalidad de víctima que le fue provocada por sus circunstancias y llegó a ser vencedor, victorioso. Dejó escrito tremenda palabra en los salmos que nosotros podemos aprender. ¿Y cómo llegó él a escribir todos esos salmos? Porque él venció la mentalidad de víctima. Así que vamos a ver que David pudo haber caído, sucumbido a la mentalidad de víctima porque él fue ignorado por personas de autoridad. Ignorado por personas de autoridad. Por ejemplo, él fue ignorado por su papá. Su padre Isaí lo ignoró. El profeta Samuel lo ignoró. Sus hermanos lo ignoraban y se burlaban de él. Está en la Biblia. Es tremendo lo que él vivió. ¿Sabe que en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículo 3 y versículo 5, encontramos algo que nos dice esto que les estoy diciendo, cómo David fue ignorado por personas que estaban en autoridad sobre él. Dice la Biblia: entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? ¿Se recuerdan que Saúl fue quitado de su reino? Y Samuel amaba a Saúl y seguía llorando al rey Saúl cuando ya Dios y había dicho que ya no iba a ser el rey. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel, por lo que hizo? ¿Se recuerda? Y le dice: llena de aceite el cuerno y ve. Yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto un rey. Y le dice Dios: invita a Isaí al sacrificio, invítalo, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y tú me ungirás al que yo te diga. Este es Dios hablando con el profeta. Después de purificar a Isaí a sus hijos, el profeta los invitó al sacrificio. ¡Wow!
¿Qué palabra más clave para lo que vamos a hablar? David fue ignorado por gente que estaba en autoridad sobre él, como fue su papá, el profeta, sus hermanos. David no fue invitado por su papá a ofrecer el sacrificio. La palabra fue: ve a Isaí y a su familia, invítalos al sacrificio, porque de entre ellos yo me he elegido un rey. Pero el papá no invitó a David a un momento tan crucial en su familia. Mire, cuando el profeta venía a la casa de una persona, esta persona, este papá, esta familia sabía que el profeta traía palabra de Dios para ellos. Y sobre todo que el profeta les declaró: voy a ofrecer sacrificio. El profeta Samuel tenía cuidado porque Saúl todavía vivía, les cuento, él todavía vivía. Y cuando Dios lo envió a Belén, a casa de Isaí, el profeta le dijo a Dios: se va a enojar Saúl. Y le dice: tú ve y busca a Isaí de Belén y dile que yo te he enviado a ungir a uno de sus hijos como rey, el próximo rey de Israel. Pero el papá de David no lo invitó a aquella tremenda celebración que iban a hacer. El profeta venía a ungir a uno de sus hijos. Y sin embargo el papá de David, Isaí, no creyó en que David podía muy bien ser candidato al reino. David era un pastor de ovejas y no lo vio como un candidato. Eso es tremendo, ¿verdad? Que ya tu familia te ve así. Oh, Dios mío, un poquito como José. ¿Sabe cómo veía Isaí a David? Él solamente veía en él un pastor de ovejas. No lo miraba como nada más. Y esto es una palabra que Dios nos habla a los padres. Tenemos que ejercitar los ojos de la fe y ver en nuestros hijos mucho más allá de lo que ellos están presentando. No es fácil, porque la realidad puede ser otra. La realidad puede ser otra. Y la frustración puede sentarse en la vida del corazón de la mamá, del papá. Y esto es muy tremendo. Entonces, sabios los padres que miran en sus hijos más allá de lo que están presentando ellos en ese momento. Isaí lo vio como un pastor de ovejas. Isaí veía a David como el hermano menor. El hermano menor, ¿qué puede dar? Que no sabe nada, apenas está creciendo. Isaí veía en David a un muchachito inmaduro. Él todavía no puede venir. Y esto es tremendo, porque a veces no queremos que los niños participen porque decimos: es un niño. Es un niño. Y sin embargo, Jesús fue presentado en el templo cuando era un bebé. Y fue algo maravilloso. Y él dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. No minimices el valor de tus hijos, no importa la edad que tengan. Los niños son de Cristo y no podemos decir no. Y bendigo todo ministerio infantil, sobre todo el de Familia Betel Internacional, FBI Kids, que se está esforzando por llegar a nuestros hijos, a nuestros niños, a los jóvenes. No podemos despreciar la edad o el estado, porque no sabemos si dentro de ese cajón que se mira por fuera hay un corazón de rey adentro que Dios ha escogido. Entonces Isaí nada más miraba a David como un muchachito inmaduro. Isaí veía a su hijo David como inferior a sus hijos mayores. ¡Wow! Inferior. Por eso no lo invitó. Es obvio que por eso no lo invitó. La verdad, hasta el profeta Samuel se equivocó porque se dejó llevar por las apariencias, por la estatura, se dejó llevar por la edad, se dejó llevar por el porte de aquellos muchachos. Y en 1 Samuel 16, 6 y 7 vemos esto claramente, lo que dice la Biblia. Y aconteció, acuérdense que él fue a ungir a uno de los hijos de Isaí cuando estaban todos allí. Y dice: y aconteció que cuando ellos llegaron, o sea, llegaron la familia, excepto uno, él en Samuel, vio a Eliab y pensó: ciertamente, su ungido está delante del Señor. Este es, porque lo vio, su porte,
como regio, una cosa tremenda. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura. Este estaba alto. Así que los chaparritos ya la hicimos. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura. Pues yo lo he rechazado. Ya, ese no es. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Este es Dios hablando. Escuche, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón y lo escudriña y lo conoce. Y esto es algo muy especial. Y así dice la Biblia, uno tras otro. Pasaron uno tras otro. Y allá estaba el profeta. Después de Eliab vino Aminadab, después Sama, y total los 7 hijos pasaron, excepto uno. Y nada que Dios le daba la luz verde al profeta. Ese no, decía Dios, no. Y yo me imagino al profeta, pero míralo, él perfecto, le va a quedar bien la corona, todo. Y Dios, no es ese, no. Yo no veo lo que ve la gente, yo veo el corazón. Y el Señor estaba pesando el corazón de aquellos muchachos. No los estaba rechazando, estaba pesando su corazón. Y dijo, no son ellos. Así uno tras otro, Eliab, Aminadab, Sama y total 7 y nada. Por fin, el profeta dijo, pero Dios se equivocó de familia, de dirección, de ciudad. ¿Qué pasó? Ya pasaron todos, ¿dónde está? Y yo me imagino que la voz de Dios le dijo, pregúntale. Y en 1 Samuel 16:11 nos dice la respuesta a la pregunta del profeta cuando le dice a aquel padre. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? ¿Son estos todos tus muchachos? Y él respondió así como de mala gana, no, ese todavía queda el menor. Fíjese, se refirió a él como el menor. Pero he aquí que está apacentando las ovejas. Él está en el campo, es un pastorcito. Y Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y esto es algo clave para Dios. Mire, Dios dice, no se va a poner la mesa hasta que tú no llegues, porque tengo propósito contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Dios tuvo que intervenir y le dice el profeta, ¿son todos? Dice, no, falta uno. Manda a traerlo porque no vamos a comer hasta que él no llegue. Sí, para sus hermanos, para su papá, para el profeta, David era insignificante. No valía la pena invitarlo al sacrificio. Ni cuando él estaba listo para ver cuál iba a ser el rey, el siguiente rey. David parecía víctima delante de sus hermanos, pero la verdad, David nunca adoptó esa mentalidad de víctima. Él nunca se fue a una esquina a llorar y a lamentarse. Y a decir, por culpa de ustedes, ¿por qué no me invitaron? No. Nunca lo va a ver usted llorando con una mentalidad de víctima. Todos en su casa lo victimizaron, todos, desde el papá hasta los hermanos, y David no se dejó gobernar por ese trato. Jamás. Más adelante, él escribió un salmo que usted y yo hemos citado mucho. El Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Porque él ya lo había vivido. Tenía muchas razones David para actuar como víctima. Porque era víctima de sus circunstancias. Porque era víctima de sus hermanos. Sus hermanos lo acosaban, le hacían bullying, que es la palabra famosa hoy en día. Eran tremendos con él, se burlaban de él. Le decía que contaba muchos cuentos él. Tú traes fantasías en la cabeza. ¿Cómo que vas a ir en contra del gigante? Eres un muchachito, ¿qué andas haciendo? Andas nomás de metiche, hablador. Tu papá te mandó a traernos comida y regrésate ya. Cuando él empezó a preguntar qué le dan al que lo mate. Y aún así, David no se dejó vencer, ni nunca adoptó la mentalidad de víctima. No lo hizo, se rehusó.
¿Sabe qué? Cuando entró David, Dios le dijo al profeta, ese es, úngelo. Y para sorpresa de todos, aleluya, Dios le dice, ese es, y el profeta lo unge. Lo unge delante de sus hermanos, se quedaron con el ojo cuadrado, la boca abierta, unos preguntándose aquí qué pasó. Porque Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Hay algo muy tremendo. ¿Sabe qué hizo David después de que fue ungido? Esa vez, la primera vez, porque fue ungido como 4 veces. Esa primera vez era la unción de la separación. Estaba sellado, estaba marcado. Ahora a esperar. ¿Sabe qué hizo? Se regresó al campo a seguir pastoreando. El aceite no lo infló. Aleluya. No, él se regresó. Siguió sujeto a su papá y a su mamá. Quizás sus hermanos se burlaban del aceite, yo no sé. Pero él siguió trabajando para su papá, porque no era el momento. Solamente fue separado y señalado por Dios para lo que vendría en el futuro. Se mostró victorioso. La obediencia es una demostración de victoria, que te has movido de ser víctima. La obediencia. Seguir las directivas de los que están en autoridad sobre ti. Su papá lo mandó otra vez al campo y él se fue. Le dijo, no, mira, yo ya traigo el aceite y la unción está en mí, así que ya no puedo. No. Él se regresó. Y a través de diferentes tareas que él hizo, él fue desarrollando carácter. Para cuando llegó a ser rey y gobernador, y gobernante digo, rey y comandante de un ejército, de una nación, él ya sabía cómo tratar con ovejas. Aleluya. Porque ese era su trabajo. Y mientras estaba allá le compuso a su Dios las canciones más hermosas, maravillosas que hemos leído, que han trascendido los años, la historia y van a continuar adelante porque la palabra de Dios nunca pasará. Y esto es algo maravilloso. Pero hay un punto más que yo quiero hablarles. Tenemos que hablarlo. Les dije que David, ¿verdad? Nunca adoptó una mentalidad de víctima. Pero este punto tenemos que hablarlo. No podemos pasarlo por alto porque tenemos que aprender. David, número 1, dijimos, fue ignorado por personas que estaban en autoridad sobre él, como fue su papá, el profeta, sus hermanos, bueno. Pero luego vemos que David fue víctima de un deseo carnal. Allá lo querían victimizar otros, aquí fue él mismo. Él fue presa, fue víctima de un deseo carnal. Ok. De lo que su padre, sus hermanos, el profeta Samuel, aún el mismo rey Saúl hizo contra él porque lo persiguió para matarlo por mucho tiempo, David no tuvo control de esa gente y cómo actuaron. Él no tuvo control de ellos. Él no podía controlar sus emociones, sus sentimientos y su mal corazón hacia él. Solamente podía controlar cómo él iba a responder a esa circunstancia. Y él decidió ser victorioso. Pero cuando él, su ser, su misma mente, fue presa, fue víctima de un deseo carnal, lo poseyó. Cuando él decidió no hacer nada, estar desocupado, debería de haber salido con los reyes a la batalla. Y él se quedó en la casa. Mente desocupada, terreno de Satanás. No tenía nada que hacer. Y vio una mujer y la deseó. No solamente la deseó, pero la hizo venir. Una mujer casada. La esposa de uno de sus generales. De alguien que estaba en la guerra. Y la Biblia dice que tuvo una relación ilícita con esa mujer. El deseo carnal que poseyó a David fue porque él decidió estar desocupado. No tenía más que hacer. Debía estar ocupado. Y él controló eso, ¿ok? Eso fue él mismo. Claro, un dardo del enemigo. Pero él no se puso las pilas. O se dejaba victimizar por ese deseo carnal, o salía corriendo, como hizo José. ¿Se acuerdan que José corrió? José corrió, David no corrió. David se quedó. Y cayó víctima de su deseo carnal al tomar
para sí una mujer casada y no le pertenecía, llamada Betsabé. Esto fue muy tremendo para él. ¿Por qué está en la Biblia? Para que usted y yo aprendamos. Tenemos luchas. Somos de carne, estamos en esta carne, estamos en este mundo. Y tenemos que aprender. Lo maravilloso de esto es que él no se quedó así. Él no se quedó así. En el Salmo 51 nosotros vemos cómo él tornó todo aquello. Hizo un giro de 180 grados. Y se arrepiente y viene a Dios y habla con él. En el Salmo 51 del 1 al 4, él habla con Dios y le ruega y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti y siempre delante de mí. Contra ti, le dice a Dios él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¡Qué oración más tremenda! ¿Cuántos necesitamos hacer esa oración? Esta nación necesita hacer esta oración. Nuestras naciones, nuestros gobiernos necesitan hacer esta oración. Quizá el pecado no es igual, pero pecado es pecado. ¿Y cómo necesitamos este arrepentimiento y el venir humillados delante del Señor? La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos y se volviere de lo que está haciendo, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Y eso es lo que necesitamos hacer. A diferencia de muchos otros personajes, como Elí, aún como Saúl, que culpó a otro, culpó a los demás, David dice: yo he pecado contra ti. Mi pecado está delante de mí, no me deja en paz esto. Perdóname, Señor. Ten compasión de mí. Límpiame. Yo reconozco mis rebeliones. Qué palabras más difíciles de decir. Yo reconozco mis rebeliones. David se movió de ser víctima de ese deseo carnal para ser un hombre victorioso. Tenía mucho por delante, propósitos tremendos. Él iba a ser el rey, por esa línea iba a venir Cristo. Él tenía que hacerlo. El que nosotros nos movamos de víctima a victorioso va a afectar a mucha gente, sobre todo a nuestras generaciones. Él admitió su pecado, lo confesó, pidió a Dios limpieza y pidió restauración. Y Dios se la entregó. ¿Cómo sabe, pastora? Porque en el Salmo 32:1 él escribió: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. ¿Por qué pudo él escribir eso? Porque lo vivió en carne propia. En el momento que se arrepiente, el Señor le da ese perdón. El Señor se lo entrega. Por eso en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, porque Él es el que me limpia de las iniquidades, de los pecados, el que me perdona. El Salmo 27:13 dice lo mismo: hubiera yo desmayado, me hubiera quedado como víctima toda mi vida si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tuvo mucha razón en decirlo, porque si no se hubiera arrepentido, no estuviéramos hablando de él así como ahora. David no fue llamado por Dios como un varón conforme a su corazón porque fue perfecto. Él no fue perfecto. Dios no esconde nada, ¿usted se da cuenta? Él no fue perfecto. Para nada. Creo que Dios lo separó antes de nacer. Y creo que lo llamó de esa manera por el corazón sensible que David tenía hacia Dios. David era valiente. Derrotó al gigante Goliat. Cuando todos tenían miedo, él no tuvo miedo. Pudo conquistar muchas cosas. Cuando él cayó en esa trampa de víctima de un deseo carnal, él se arrepintió. Y eso es bien importante, iglesia, que nosotros aprendamos a hacerlo todos los días. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Después de que le pide perdón, le dice: devuélveme el gozo de tu salvación.
y crea en mí un corazón limpio y un espíritu noble me mueva. Ayúdame. Hubo fruto de esa unión y esa criatura murió. Y fue tremendo lo que él hizo. Sin embargo, el Dios que usted y yo servimos es un Dios de misericordia y que otorga perdón. Y esta noche vamos a acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia, esperando oportuno socorro. No se mueva más usted como víctima de sus circunstancias, de lo que eligió hacer. Usted puede ser libre en el nombre de Jesús, porque fue diseñado para vencer. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra es sanidad. Tu palabra abre los ojos. Tu palabra nos muestra el camino a seguir. Tu palabra, Señor, es como agua fresca a nuestra vida. En tu palabra encontramos las pautas a seguir, los principios que nos van a dar la victoria. No queremos ser víctimas, Señor, más de cosas que te desagradan. Las entregamos a ti hoy y nos arrepentimos sinceramente y declaramos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por sanar y tocar los cuerpos, Señor. Gracias por levantar al caído. Gracias por restaurar al que está tirado. Gracias por salvar al que necesita salvación. Gracias porque tu palabra está llegando y está haciendo la obra que tú quieres que haga. Bendigo la audiencia, sus familias, su entrada y su salida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por prestar atención. Gracias por recibir la palabra. Yo deseo que usted sea enriquecido de una manera maravillosa y pase a alguien más esta enseñanza, porque sé que va a bendecir a muchos. Usted quiere sembrar, quiere abrir su mano y sembrar una semilla, hágalo. Ahí en su pantalla aparece cómo puede hacerlo. Dios ha sido bueno y Él ama al dador alegre. Así que hágalo con todo su corazón, porque esta obra no va a parar. Esta obra va a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo y miércoles mañana tenemos nuestro servicio tanto presencial en el templo como en vivo por Facebook. Conéctese y será bendecido, y continuamos el jueves y el viernes con nuestra serie de víctima a victorioso. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.